Diálogo abierto en Frecuencia Urbana. Continuamos, amigos, iniciamos este sector denominado diálogo abierto, esta vez con candidatos al Senado. ¿Cuál es la principal fortaleza de Comunidad Ciudadana de su partido frente a los otros partidos en esta campaña electoral? Tiene minuto y medio para responder. La principal fortaleza de Comunidad Ciudadana es sus propuestas. Nosotros hemos recogido las propuestas de toda la ciudadanía. No nos olvidemos que Comunidad Ciudadana ya está hace 2 años en campaña. La anterior elección enfrentó al poderoso y al autoritario gobierno de Evo Morales con el candidato Evo Morales y lo derrotamos, pero obviamente con el fraude de por medio no se pudo conseguir el gobierno, ¿no? La elección. Entonces nosotros estamos ya mucho tiempo recogiendo las necesidades de la gente y hemos armado un programa de gobierno que recoge todo lo que necesitan los bolivianos, tanto diferenciado por regiones, por departamentos y también por sectores sociales. Y sabemos que la principal inquietud que tienen los bolivianos actualmente con la pandemia es la salud. Tenemos un plan de 4 puntos para mejorar la salud. Tenemos un plan económico para recuperar el nivel de empleo. Se ha perdido muchísimo empleo, mucha gente está sufriendo por la falta de empleo también, además de la salud. Y por supuesto también el tema de la corrupción, que es un tema muy importante también para todos los bolivianos. En el tema de salud nosotros tenemos 4 puntos, entre ellos el mayor equipamiento médico y sobre todo equipo de bioseguridad para los médicos. Nosotros también estamos proponiendo que la vacuna cuando llegue y sea repartida a nivel mundial llegue primero primero a los médicos y también a los sectores más necesitados y más desprotegidos y obviamente para toda la población posteriormente. Muchas gracias. Tiempo, por favor. Gracias, Darío. Vamos a hacer la misma pregunta al doctor William Torres, candidato del MAS. ¿Cuál es la principal fortaleza del MAS frente a los otros partidos en esta campaña? Adelante. Bueno, primero Cecilia, decirle de que el MAS es el partido con una estructura basada en organizaciones sociales que son la expresión viva del pueblo, en organizaciones indígenas, campesinas, en organizaciones de otra naturaleza. En definitiva, esa es una de las principales fortalezas. La segunda fortaleza que tiene el MAS es tener un candidato que conoce sobre economía y es capaz de dar y convertirse en la solución para la crisis económica que atraviesa el pueblo de Bolivia. Luis Arce Catacora fue ministro y fue el ministro más exitoso en materia económica de haber recibido el Estado con cerca de 10.000 millones de Producto Interno Bruto. Dejamos con cerca de 42.000 millones de Producto Interno Bruto. Tercero, tenemos la mejor propuesta económica. Tenemos la mejor propuesta para el pueblo de Bolivia, basado en 6 puntos. Primero, la industrialización con sustitución de importaciones. Segundo, la implementación de combustibles ecológicos. Tercero, la generación de empleos. Cuarto, el fortalecimiento de la actividad agropecuaria, que será la solución a una eventual crisis alimentaria. Quinto, un plan maestro de industrialización de litio con soberanía boliviana. Y finalmente, la gestión fiscal responsable. Esos son los 6 pilares fundamentales y que serán la solución a la crisis económica que atraviesa el país y se constituirán en los 6 pilares fundamentales para reconstruir la destruida economía boliviana. Gracias, doctor. Tiempo, por favor. Muchas gracias, doctor Torres, por la respuesta. Damos el paso también a la doctora Senta Rec, candidata a primera senadora por Creemos. ¿Cuál es la principal fortaleza nuevamente de Creemos frente a los otros partidos? Bueno, Creemos, primero, un saludo a todos los panelistas y a la audiencia de Frecuencia Urbana. Las fuerzas de Creemos nacen de fuerzas vivas de la ciudadanía. Recordamos que Creemos emerge de un momento decisivo para Bolivia, cuando ocurre la comprobación de un gran fraude electoral y de una situación donde Bolivia no tenía la posibilidad de seguir un camino democrático
no tenía una apertura democrática para el futuro. Estas fuerzas vivas de nuestra ciudadanía son las que apoyan a Luis Fernando Camacho, juventudes, mujeres y diferentes plataformas. En torno a estas expresiones y manifestaciones vivas se está centrando la candidatura de Luis Fernando Camacho, que plantea, por lo tanto, un cambio real para la posibilidad de redireccionar el Estado hacia una nueva visión país. Nuestra visión país está centrada en atender temas estructurales importantísimos para los bolivianos, como salud y educación, temas que fueron abandonados por más de 14 años y que están generando un deterioro de la sociedad boliviana, falta de atención. También presenta cambios de la propuesta, presenta cambios estructurales en temas importantísimos como es la economía, devastada por la corrupción, por un mal manejo del aparato estatal y por la pandemia. Tiempo, por favor, lógicamente. tiempo. Muchas gracias por su respuesta, doctora Rec. Vamos a iniciar la segunda pregunta. Darío Monasterio, candidato de Comunidad Ciudadana. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que ustedes plantean? ¿Centralismo, autonomía o federalismo? Bueno, nosotros hemos planteado, y en mi caso en particular, el año 2013 publiqué un libro sobre descentralización y pacto fiscal en Bolivia. Y en el caso de la propuesta de gobierno y comunidad ciudadana ha sido incorporado las autonomías efectivas con pacto fiscal. Lo que nosotros creemos es que la autonomía o federalismo es un tema semántico de diferencia, digamos, de la palabra en realidad, porque las autonomías españolas son mucho más profundas y mucho más descentralizadas, por ejemplo, que muchos federalismos que tenemos acá cerca, como Brasil o Argentina, tema de las comunidades autónomas de España, por ejemplo, ¿no? El caso de Cataluña, el caso del País Vasco. Entonces, en esa discusión de autonomía o federalismo, nosotros creemos que debemos primero, y no solamente en el tema de autonomía, recuperar la institucionalidad y recuperar y profundizar lo que tenemos en la Constitución y en la Ley Marco de Autonomía, y obviamente a partir de ahí proponer una profundización y una efectivización de las autonomías, y de más adelante, ¿por qué no poder hablar ya de federalismo con una recuperación de esa institucionalidad? Nosotros pensamos de que el pacto fiscal es muy importante para poder redistribuir los recursos. Estamos proponiendo cosas bien concretas, como el caso, por ejemplo, de la transferencia de dominios de recaudación impositiva, como el impuesto a las transacciones a los gobiernos departamentales. Estamos proponiendo la creación de una coparticipación departamental para los gobiernos departamentales que no lo tienen actualmente, como sí lo tienen los municipios. Estamos proponiendo también la recaudación de impuestos propios para municipios. O sea, son cosas bien concretas que hacen realmente efectivizar las autonomías. Muchas gracias. Tiempo, por favor. Gracias. Vamos con el doctor William Torres, por favor, candidato a senador del MAS. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que ustedes proponen? ¿Centralismo, autonomía o federalismo? Bueno, tendríamos que denominar no modelo de desarrollo, porque el modelo de desarrollo que proponemos en realidad es el modelo social comunitario productivo. Sin embargo, cuando me plantea la pregunta, me imagino que me está pretendiendo decir cuál es el modelo de organización política del Estado boliviano. Si es esa la pregunta, por supuesto que nosotros el 7 de febrero del año 2009 aprobamos la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el que en su artículo primero establecemos con claridad que Bolivia se constituye en una unidad social de derecho plurinacional comunitario basado fundamentalmente en autonomías. Lo que quiere decir que, por supuesto, nosotros estamos de acuerdo y vamos a profundizar el tema de autonomías. Estas autonomías que, además, reitero, nosotros como gobierno, el año 2009, aprobamos en la Constitución y, por supuesto, también la Ley de Autonomías. Lo que ha pasado y lo que pasa es que los gobernadores, concretamente el gobernador Rubén Costas, no se ha preocupado de profundizar ni aplicar precisamente toda
las competencias que le otorga la ley de autonomías. Por eso es que la ley de autonomías ha quedado casi truncada. Nosotros nos haremos cargo de profundizar. No olvide que las autonomías no solamente son autonomías departamentales, tenemos autonomías regionales, tenemos autonomías municipales, pero también autonomías indígenas. Todo este conjunto de normativas que nos va a permitir un mejor desarrollo, un mejor manejo del destino de nuestro departamento. Lastimosamente, Rubén Costa, como gobernador del departamento, no tuvo la menor intención de profundizar ni implementar. Lo que sí nosotros haremos es que esto se profundice, pero además haremos de que todas las competencias plasmadas en la ley de autonomías, por supuesto, tengan que cumplirse y tendremos y ejercitaremos estas autonomías. Gracias por su respuesta, muy amable. Doctora Senta Rek, candidata por Creemos, ¿cuál es el modelo de desarrollo en el país? ¿Centralismo, autonomía o federalismo que van a aplicar desde Creemos? Estamos absolutamente en contra, Creemos, absolutamente en contra del Estado centralista. Consideramos que el centralismo es uno de los males endémicos de nuestro país y que ha generado el subdesarrollo y la falta de generar más recursos y más fuentes de empleo, atención a la ciudadanía de manera directa y cercana. Por lo tanto, nuestra propuesta se centra en una autonomía profunda, profundizar el proceso, revisar la ley marco de autonomía, que tiene en realidad muchas trampas, que bajo una supuesta autonomía de papel ha llevado a nuestro país a retroceder a un centralismo de los más secantes. Consideramos también que una de las falacias de esta ley tiene que ver con que se asignan competencias sin recursos. Por lo tanto, debemos buscar rectificar este error y hacer que sea una autonomía real. Por supuesto que planteamos el pacto fiscal con coparticipación de todos los departamentos y con fondos de compensación a los departamentos que tienen menores recursos y menores ingresos. Es fundamental ir camino al federalismo, pero en un proceso lento, en un proceso que emane de la voluntad de los pueblos y de la constatación de que la autonomía es la solución para nuestros graves problemas. Planteamos también el desarrollo de municipios de forma plena, según sus especificidades y sus características. Gracias, la autonomía, doctora, también va a contribuir en este sentido, y la formación de ciudades intermedias. Muchas gracias por la respuesta. Vamos con la tercera consulta, por favor, en este diálogo abierto con candidatos al Senado. Darío Monasterio, de la Alianza Comunidad Ciudadana. En cuanto a política económica, ¿ustedes van a apostar a los bonos, a la modificación del tipo de cambio, o qué va a sacar a Bolivia de la crisis que vivimos actualmente? Bueno, Cecilia, primero hay que tomar en cuenta de que el candidato a la presidencia del MAS fue el ministro de Economía durante los 14 años del gobierno de Evo Morales. Y nosotros ya veníamos con una tasa de crecimiento económico cada vez menores del año 2015 y con déficit gemelos. ¿Qué significa eso? Que teníamos déficit fiscal y déficit comercial. Es decir, el modelo se había agotado anterior a la llegada de la pandemia. Ya teníamos un modelo agotado que había perdido toda los indicadores económicos estaban muy mal. Entonces, con la pandemia se ha profundizado esa crisis económica. Nosotros proponemos continuar con el pago de los bonos. De ninguna manera con la modificación del tipo de cambio. Vamos a proponer más bien estabilidad de las reservas, aumento de reservas con la introducción al país de divisas a través de financiamiento externo. Nosotros creemos que con esos recursos del exterior se puede generar empleo, que es lo más importante, a través de la banca de fomento con fondo de garantía estatal con esos recursos, y adicionalmente haciendo que las pequeñas y medianas empresas agilicen su creación en el sistema tributario, y también una flexibilización laboral para poder tener mayores incentivos a la generación de empleo. Nosotros estamos proponiendo la transformación digital, una creación digital de empresas, es decir, una agilización línea de la creación de empresas para que podamos tener empleo de calidad.
con seguridad social y con ahorro para la jubilación. Estamos proponiendo eso para el día después. La propuesta se llama la propuesta del día después porque es una propuesta de aplicación inmediata y está basada en la generación de empleo con la creación de un Consejo Económico y Social entre trabajadores y empresarios. Gracias. Y por supuesto. Gracias por la respuesta. Muchas gracias a Darío Monasterio. Vamos con el doctor William Torres, abogado y candidato por el Movimiento al Socialismo. Doctor, ¿cuál es la política económica que van a aplicar? ¿Sean bonos, modificación del tipo de cambio o qué va a sacar a Bolivia de la crisis? Bueno, primero aclarar que nosotros somos los autores del modelo económico, social, comunitario, productivo. Con este modelo social, comunitario, productivo, lo que ya hicimos fue sentar las bases para dejar de ser un país primario exportador y convertirnos en un país en vías de industrialización. Así lo hemos demostrado con el tema del litio y con el tema de la urea y otros productos derivados del petróleo, como es de conocimiento del pueblo boliviano. Ahora bien, ¿qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es dejar de ser, como fue antes del 2006, un país de corte neoliberal donde solo el sector privado era el dueño de los medios de producción y, por supuesto, las utilidades no se redistribuían. Dejamos de ser un modelo económico neoliberal para ser un modelo social, comunitario, productivo, lo que nos permite convertirnos en un país industrializado, o nos permitirá, porque el proceso de industrialización es largo, no es de un día, ni de 2 días, ni de 1 año, ni de 10 años, toma mucho tiempo, pero ya hemos sentado las bases, cuyas utilidades ya hemos demostrado también con el exitoso manejo de las empresas estatales, se reinvertirán en parte y la otra parte se redistribuirán en forma equitativa entre el pueblo boliviano. Ahí tenemos el bono dignidad, ahí tenemos la renta dignidad, el bono Juancito Pinto y también tenemos el bono Juana Azurduy. Y eso, por supuesto, en un momento de crisis el pueblo de Bolivia necesita y nosotros sostendremos este modelo, seguiremos dando bonos y si hay necesidad daremos otros bonos más. Gracias. Pero además impulsaremos la productividad y reconstruiremos la economía que ha destruido Yanine Áñez y este gobierno transitorio de facto. Gracias, doctor, por su respuesta. Doctora Zentas Rec, candidata a senadora por Creemos, ¿cuál es la política económica que se va a aplicar desde el gobierno si es que gana Creemos? ¿Sean bonos, modificación del tipo de cambio o cuál es la propuesta? Bueno, Creemos plantea que en primer lugar, una vez accediendo al gobierno, debe hacerse una auditoría profunda de todo lo que ha pasado en los años anteriores, tanto en el gobierno del MAS como en el gobierno de transición, para no seguir incurriendo en los mismos errores y en las mismas situaciones que han ido degradando nuestra economía. Esta auditoría debe ser pública y debe sentar un precedente para poder hacer un proyecto económico país que esté de acuerdo con las bases que tenemos en proyección a futuro. Planteamos la corrupción cero, porque sabemos que la corrupción también es uno de los males profundos que aquejan a Bolivia y que gran parte de nuestros recursos se pierden en corrupción. Ahorro del gasto público, porque también el gasto público es excedentario y en el gasto público se da una ingente cantidad de dinero que podía generar fuentes de empleo y mayor riqueza para los bolivianos. Esta crisis económica profunda que vivimos nos plantea también la necesidad de cambios estructurales. Tenemos que hacer una creación de empleos masivos que implica también, para poder generar esta creación de empleos, una flexibilización laboral. Tenemos que hacer revisiones de diferentes códigos, tanto el código laboral como impositivo, para poder generar esta gran dinámica económica que nos planteamos. Gracias, Tenemos doctora. también que Gracias, generar doctora, por la respuesta estratégicas entre empresas públicas y empresas privadas. Tiempo, por favor. Muchas porque gracias. Las empresas públicas tienen que dar rédito para los bolivianos. Muy amable, gracias por la respuesta. Vamos a la última consulta a los 3 candidatos justamente al Senado.
Darío Monasterio, por Comunidad Ciudadana, si su partido está dispuesto a aliarse o hacer algún acuerdo con cualquier otro partido para darle gobernabilidad al país. Primero que nada, Cecilia, nosotros consideramos de que la alianza de Comunidad Ciudadana va a ser con los ciudadanos el 18 de octubre, reeditando lo que sucedió en octubre del 2019, pero ahora obviamente con una mayor profundidad y un mayor compromiso que tenemos nosotros con la gente. La alianza de Comunidad Ciudadana es con los ciudadanos directamente, no tenemos ninguna alianza con otros partidos. Lo que sí también está muy claro y ha sido manifestado por Carlos Mesa, candidato a la presidencia, es que de ninguna manera habrá ninguna alianza con el movimiento al socialismo, ya que el pueblo ha manifestado tanto en la anterior elección como en las encuestas que se han visto en las últimas semanas, de que no quiere más al movimiento al socialismo en el gobierno. Más del 70% de la población está pidiendo un cambio, está pidiendo una nueva fuerza política que emerja y que gobierne, rija los destinos del país. Entonces, nosotros no vamos a hacer alianzas con ningún partido, nuestra alianza es con los ciudadanos, pero de ninguna manera habrá ninguna alianza con el movimiento al socialismo. ¿Ni en la Asamblea Legislativa? Ni en la Asamblea Legislativa. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Vamos con el doctor William Torres, candidato a primer senador por el MAS. Doctor William, ya escuchó de parte de Darío Monasterio de Comunidad Ciudadana que no está dispuesto Comunidad Ciudadana a hacer una alianza con el MAS. En su caso, ¿el MAS estaría dispuesto a aliarse o hacer algún acuerdo con cualquier otro partido para darle gobernabilidad al país? Bueno, y para nuestros amigos de Frecuencia Urbana y para todos quienes están en sintonía de la emisora, no olvide que el MAS nace como consecuencia de los fracasos de los diferentes partidos tradicionales, y uno de ellos es, por supuesto, Carlos Mesa, que el año 2003 y 2004 fue parte de una juntucha. Y por supuesto, el MAS es la antítesis a todos esos acuerdos que por supuesto se convirtieron nada más en una suerte de repartija de peras, una suerte de repartija de pegas, una suerte de cuoteo y el fracaso, por supuesto, para el pueblo de Bolivia. Nosotros hemos sido la antítesis a todos aquellos acuerdos y ahora, por supuesto, vemos en el gobierno transitorio de facto de Yanine Áñez metidos en una sola bolsa, todos, absolutamente toda la oposición. Por supuesto que no vamos a ser parte de eso y nunca vamos a pactar con ninguno de ellos porque eso significaría traicionar al pueblo. Nosotros hemos acordado, nosotros hemos pactado con el pueblo, nosotros somos aliados naturales del pueblo y en consecuencia de la mano del pueblo venceremos el 18 de octubre y seremos gobierno nuevamente para darles estabilidad, trabajo y desarrollo a todo el pueblo de Bolivia. Ni en la Asamblea, nuevamente le consulta en ese aspecto, ni en la Asamblea se haría ningún acuerdo para generar estabilidad en ese aspecto. Por supuesto, seguramente que el pueblo de Bolivia entenderá si acaso aquello pasase, porque nuestros aliados naturales con quienes hemos pactado es con el pueblo de Bolivia. Si nosotros hiciéramos un pacto con los verdugos del pueblo, con aquellos que están persiguiendo, con aquellos que están torturando, asesinando, aquellos que están encarcelando indebidamente, por supuesto traicionaríamos al pueblo y en consecuencia ni en el Ejecutivo ni en la Asamblea Legislativa pactaremos con nadie que sea de la derecha. Gracias. Absolutamente con nadie, y lo decimos enfáticamente y con claridad. Gracias, doctor, por la respuesta. Bueno, entendemos que la doctora Senta Rek, por alguna razón imprevista, se ha ausentado de este diálogo abierto cuando faltaba justamente esta última consulta. De todos modos, le agradecemos la participación a ella. Y también quiero agradecer la participación a Darío Monasterio de Comunidad Ciudadana y al doctor William Torres del Movimiento al Socialismo y de alguna manera un poco redondeando algunas ideas en las que haya habido coincidencia, incluso
en el tema de la autonomía, de profundizar la autonomía en el país, esa coincidencia entre los partidos que han participado justamente en este diálogo y en torno a lo que es el aspecto de las medidas económicas. Bueno, los bonos también hay cierta coincidencia entre los partidos de continuar con este tipo de medidas, además de otras como por ejemplo la corrupción cero que decía Creemos y también la industrialización que plantea el movimiento al socialismo. Muchísimas gracias, Darío Monasterio de Comunidad Ciudadana, por su participación muy amable. Muchas gracias, Cecilia. A disposición para hacer conocer nuestras propuestas a tu radio escucha. Gracias. Doctor también William Torres, candidato a senador por el MAS, muchas gracias por su participación. Las gracias a usted, Cecilia, y un saludo a Darío. Gracias. Y también nuevamente gracias a Senta Rec, candidata a primera senadora de Creemos, que al final del diálogo tuvo que abandonar este escenario. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en este espacio